tal? En este tema de los gases, ahora estaremos analizando la ley de Gay-Lussac. A un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí tendremos que analizar que nos van a dar tres de estos datos. Entre estos datos, y otro de ellos deberá ser la incógnita. Entre esos datos están involucrados la presión y la temperatura. Entonces deberás de conocer ya sea dos presiones y una temperatura o dos temperaturas y una presión, y que tu incógnita sea entonces alguno de ellos, el restante, el que te falte. Bueno, vamos a leer este ejemplo que dice: un gas recibe una presión de 3 atmósferas, su temperatura es de 280 grados Kelvin. Bueno, aquí se comieron los grados, pero pues esto quiere decir pues grados Kelvin, ¿no? Bueno, y ocupa un volumen de 3.5 metros al cuadrado. Este volumen va a ser irrelevante porque aquí menciona, dice, si el volumen es constante, fíjate que no te van a preguntar variable volumen y ese tampoco cambia. Entonces, los que toman relevancia para este ejercicio, pues serían las otras variables. Dice, si el volumen es constante y la temperatura aumenta a 310 grados Kelvin, ¿cuál es ahora la presión del gas? Basándonos en esta fórmula, podemos observar que las variables que tenemos es que hay una presión 1 que es de 3 atmósferas. Tenemos también una temperatura 1 que es de 280 grados Kelvin. Tenemos una temperatura 2 que es de 310 grados Kelvin. Y hay una presión 2 que es la incógnita. Bien, basándonos en esta fórmula que nosotros vemos aquí a un costado, si la presión 2 es la incógnita, entonces la temperatura que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando y tendríamos nuestra fórmula: presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Sustituyendo, entonces presión 2 sería igual a presión 1 son 3 atmósferas que van a multiplicar por temperatura 1, que es de 280 grados Kelvin. Okay. Esto va a dividir entre temperatura 1, a ver, no, temperatura 2, que es de 310, perdón. Temperatura 2, que es 310 grados Kelvin. Y va a dividir entre temperatura 1, que es 280 grados Kelvin. Ok, bueno, entonces las 3 atmósferas que se habrán de multiplicar por los 310 grados, eso se va a dividir entre 280, nos lleva a 3.32 atmósferas. Ya que nosotros observamos entonces que los grados Kelvin se dividen entre los grados Kelvin y con ello quedan atmósferas, ¿verdad? Entonces, notamos que nuestra respuesta son 3.32 atmósferas. Bien, analicemos entonces otro ejemplo. En un recipiente se encuentra un gas que recibe una presión de 2.760 milímetros de mercurio y su temperatura es de 373 grados Kelvin. Entonces podríamos ir diciendo que tenemos una presión 1 que es de 2.760 milímetros de mercurio y su temperatura 1, es de 373 grados Kelvin. Ok. Si el recipiente se mete un refrigerador y su temperatura disminuye a 273 grados Kelvin, ok, su temperatura 2 sería 273 grados Kelvin, calcular la presión que tiene el gas encerrado en el tanque al disminuir su temperatura. Bueno, presión 2 entonces será la incógnita. Ok. Bueno, vamos a recordar entonces cuál es la formulita que nosotros teníamos. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Fíjate entonces que la presión es
la incógnita. De la misma manera, entonces, pues vamos a usar la misma formulita que nos dice que la temperatura 2 va a ir despejada. Entonces, presión 2 será igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Sustituyendo, presión 2 sería igual a 2.760 milímetros de mercurio, que va a multiplicar a la temperatura 2, que es de 273 grados Kelvin. Y esto se va a dividir entre la temperatura 1, que es de 373 grados Kelvin. Ahí hemos visto anteriormente, pues, que grados Kelvin entre grados Kelvin se dividen y estos ya no continúan. Y la operación entonces de 2760 va a multiplicar por 273 y esto va a dividir entre 373. Entonces nos da un total de 2020.05 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces esto es todo por este video. Muchas gracias.